Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder verles esta mañana, poder estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Damos gracias a Dios. Se ven muy hermosos ahí sentados, aquí adorando a Dios. Y la presencia de Dios está en nosotros. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Nos habla la palabra que allí hay un... Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos dice, versículos 13 y 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, mis oídos a la oración de este lugar. O sea, Dios nos está haciendo una invitación a la oración, a la intercesión. ¿Qué es intercesión? Según la Biblia, es ponerse en lugar del otro. Quien intercede, por lo tanto, actúa como nexo entre el hombre y Dios. Es lo que en esta mañana quiero que entendamos, que la importancia que tiene la oración y la intercesión. Para interceptar, yo pensaba cuando hay pueblos que le lanzan misiles, como el caso de Israel, pero ellos tienen unos equipos que han creado para detener esos misiles, para que no hagan daño a la humanidad. Nosotros somos esos que Dios tiene en la tierra para que para que podamos librar a la humanidad de lo que viene y de lo que está pasando en el mundo. De pronto, como iglesia, no nos hemos dado cuenta lo importante que es la intercesión. Dios no hará nada en la tierra si no se lo pedimos. Ya lo habíamos visto. Ya eso lo hemos practicado muchas veces y poníamos algunos ejemplos en la Biblia. Dice que cuando Moisés había una guerra con Amalek. Cuando Moisés levantaba los brazos, Amalek retrocedía. Cuando los brazos de Moisés bajaban, Amalek prevalecía contra Israel. Entonces quiere decir que había una señal ahí, que Dios usa al hombre que se pone en las manos de él para grandes cosas. Entonces Dios quiere usarnos a nosotros. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? Uno de los grandes problemas que se nota en el cuerpo de Cristo es la falta de intercesión o guerra espiritual. Es la falta de parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, las reuniones más pequeñas de la iglesia son las de intercesión. Alguien se convirtió y habían como 2,000 personas en el templo el día que él se convirtió y dijeron, mañana lunes hay oración a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde. Y cuando él fue, habían 50 personas y él dijo, bueno, ¿y qué es que la oración no le interesa a la gente? De verdad que nosotros perdemos mucho el tiempo y no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y de cuando vienen los problemas es que nos volvemos intercesores y de oración. Por eso por eso es que Dios tiene que permitir las cosas. Por eso era que Dios al pueblo de Israel le daba algo y le ponía la condición. O sea, si hoy hacía un milagro, mañana había otro milagro, para que dependieran totalmente de él. Porque cuando Dios nos bendice, es un tiempo a veces peligroso para nosotros si no sabemos aprovechar el tiempo, porque entonces nos quedamos, ya la bendición de Dios ya está, y los demás que se mueran, como dice, enterramos la cabeza y bueno, que pase lo que pase. Y Dios quiere tenernos activos totalmente. Por eso cuando uno está prestando el servicio militar, uno no sabe a qué hora va a haber un llamado. Está uno durmiendo a las 2 de la mañana, que es creo que el sueño más profundo, 1 de la mañana, y de pronto suena la trompeta y todo el mundo a correr, a buscar el fusil, un ataque al batallón y cada uno buscando su posición. Y yo decía, uno aquí tiene que estar alerta. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alerta porque el enemigo se ha levantado, el enemigo está haciendo daño a la humanidad y aún a nuestros familiares,
pero nosotros tenemos las armas poderosas que Dios nos ha entregado, que es la fe, la oración y la intercesión. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces las personas, por no conocer el propósito de la intercesión, por eso no intercedemos. Y muchas veces decimos, pero si Dios lo sabe todo. Pero la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Es una condición para tener lo que nosotros necesitamos. Si lo pedimos a Dios conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Te ha leído ese versículo, ¿verdad? Que está en Primera de Juan. Si nosotros creemos esa palabra y oramos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pidamos al Padre, creyendo, será hecho. Hay una palabra clave que le queda en la mente, la voluntad de Dios. Pablo hace una oración por los colosenses, en Colosenses 1:9 dice, yo oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no había entendido eso. Dice, para que seas lleno del conocimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos y por qué no intercedemos? Porque no tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre viva bien, es que la humanidad se salve, es que los hombres vengan al conocimiento de Dios, que se arrepientan. Pero lo único que tiene Dios para hacer eso, por eso nos llamó a nosotros, porque cuando el hombre pecó, se apartó de Dios y se perdió algo allí, que fue esa semejanza hacia Dios, ese carácter de Dios en el hombre. Por eso es que Cristo tiene que venir para volvernos a reconciliar y llevarnos a Dios, para que pudiéramos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que para entrar a este reino o para entrar a la vida espiritual hay que nacer de nuevo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando dice algo nuevo, quiere decir que no existíamos para Dios. Cuando éramos pecadores, estábamos sin esperanza, estábamos condenados a la muerte eterna, estábamos sin Dios y sin nada. Pero dice Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él, y cuando Él resucitó a la gloria, también nosotros resucitamos con Él. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Por eso Pablo hace una referencia, dice, en el capítulo 6 de Romanos dice, somos sepultados con Él en el bautismo y levantados con Él. Por eso debemos bautizarnos, porque la palabra dice claramente que cuando Jesús se bautizó, Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo con toda complacencia. Jesús no recibió la bendición por ser hijo, sino por ser obediente, por hacer la voluntad de Dios. Y es lo que en esta mañana quiero recalcar. Porque Pablo sabía que un hombre que hace la voluntad de Dios puede pasar por momentos difíciles, él lo vivió. Ustedes saben que cuando salió del naufragio en la isla de Malta, llegó y estaba echando unos chamizos para calentarse, recogiendo leña y echándole al fuego para calentarse, porque venían con frío del mar que los había, ahí Dios los había guardado. Y él, una serpiente lo mordió en la mano. Y entonces los nativos que conocen decían, este hombre, la justicia no lo deja vivir, va a morir. Pero cuando no murió dijeron, este es un Dios, porque solo este veneno no mata. Entonces era un Dios, no era un Dios, era que Dios estaba en Pablo. Por eso Pablo decía, ya no vive Pablo, ahora Cristo vive en Pablo. Y yo le quiero decir esta mañana, usted tiene que decir, yo tengo que vivir, ya no vivo Álvaro, ahora vive Cristo en Álvaro. Y por eso es que la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros, porque hacemos su voluntad. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Qué maravilloso es poder entender esta verdad. Entonces yo les digo, empieza a orar y a preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque nosotros andamos como que también como los demás sin rumbo, cuando no entendemos el propósito y el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios?
que su familia se salve, que haya un hogar fuerte, que haya hijos fuertes en el Señor, que la familia se salve. Porque esa es la voluntad de Dios. Yo encontré un versículo, le decía a los hermanos, que me han sorprendido. En el libro de Lucas, yo quiero leerles un pasaje muy interesante porque me pareció, son cosas que Dios las resalta, o sea, lo que se llama el rema, la revelación de Dios. Por eso debemos pedirle esa revelación para conocer la voluntad. No es para ser más grande, no es para tener más dinero, no es para tener más casa, es para hacer la voluntad de Dios, porque el lugar más seguro en la tierra, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios está en usted y usted está en Dios. Y dice la palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dios quiere que se manifieste el carácter de Él en nosotros. Yo analizaba algo. Hay gente que le gusta, dice, hermano, estoy que me quemo por predicar la palabra, pero no quieren vivir la palabra, no quieren perdonar, no quieren someterse a la palabra, sino entonces él cree que porque tiene el don, entonces ya, no, yo soy un predicador, es que a mí no me puede parar nadie, ¿no? Pero no es así. Si usted no hace la voluntad de Dios, esa palabra, Dios va a respaldar su palabra y el perdido se va a salvar, porque mire lo que pasó. Había un hermano que él se apartaba casi todos los años y bueno, se apartó un tiempo y estaba con un amigo tomando en una cantina. De pronto llegó un momento que entró en sí y empezó a predicarle al amigo que estaba ahí. Y el amigo le dijo, oye, ¿tú por qué no me dijiste esto? ¿Tú por qué me trajiste aquí a esta cantina? Y empezó a llorar, y ese hombre se convirtió y era un evangelista. El que borracho le estaba... Y en esos momentos también el hermano borrachón, ¿qué pasó? También buscó al Señor para llevarlo a Él. Entonces Dios hace cosas maravillosas y grandes cuando nosotros le creemos, porque Dios puede usar todas las cosas, pero lo importante es que el carácter de Dios esté en nosotros. Porque los dones de Dios son irrevocables. Usted sabía eso, ¿verdad? A pesar de que el hombre pecó, a pesar de que se apartó de Dios, con todo eso Dios no lo ha abandonado y le entregó la tierra y le entregó autoridad, y por eso es que el hombre reina sobre la tierra y sobre los animales y todo, porque Dios es un Dios tan bueno que aunque el hombre ha fallado, Dios no falla. Dios, lo que dice su palabra, Él la cumple. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios lo hizo para que señoreara sobre la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso esta mañana? Mire lo que dice esta palabra del 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también prestan. Los pecadores para recibir otro tanto. Y dice el 35, amad a vuestros enemigos y haced bien, no esperando de ellos nada. Será vuestro galardón grande y estos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Me llamó la atención eso. Cuando nosotros muchas veces no entendemos. Y esto es un cambio que tiene que haber de la mente y del corazón de nosotros. Por eso es que tenemos que orar, dame un nuevo corazón, Señor, dame un corazón que te ame a ti para poder amar a la gente. Porque aquí está mostrado, dice, si amamos a los que nos aman, qué bien hacemos. Pero tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que se levantan contra nosotros, para que seamos hijos de aquel que murió por todos los pecadores, por los ladrones, por los adúlteros, por los homicidas. Él murió y pagó el precio. Por eso Él nos dice a nosotros, hagan ustedes lo mismo, porque ustedes son hijos míos. Y si ustedes hacen eso, esa es mi voluntad, que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y yo encontré otra palabra que me marcó. ¿Cuál es el propósito de Dios con los seres humanos? Nosotros a veces no entendemos esta verdad
y la palabra nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, que intercedas por todos los hombres. ¿Por qué? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice, el cual quiere, que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Un día yo, cuando me encontré con ese versículo, yo lo leí, había leído muchas veces, pero un día se me resaltó. Quiero decir que Dios me está hablando. O sea, Dios no quiere, diga conmigo, Dios no quiere que ningún hombre se pierda. ¿Y por qué se están perdiendo los hombres? ¿Por qué creen ustedes que está perdiendo los hombres? Porque la iglesia no hemos tomado el lugar que nos corresponde. Dios, si Dios le dijera a los ángeles, vayan y evangelicen al mundo, ya lo hubieran hecho, porque ellos son obedientes y ellos se someten a la voluntad de Dios, pero nosotros vivimos, oramos es para que nos vaya bien, para tener el alimento, para tener el alquiler. Por eso es que Pablo dice, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, usted ora, Dios le da el alimento. Yo conozco personas que no trabajan ni hilan, y como los pájaros Dios los alimenta y no les falta nada y tienen para dar. Y yo digo, ¿cómo es así? Porque la palabra, ellos viven orando, ellos viven intercediendo por la gente, orando, llamándolo, y entonces esa gente les da lo que ellos necesitan, porque Dios los usa para eso, porque Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros estamos buscando las añadiduras y no el reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios, tenemos que orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante, el cual no quiere que ningún hombre se pierda. O sea, Dios no quiere que tu vecino se pierda, así se porte mal contigo. Dios no quiere que ese hombre, yo le he contado de un hombre que de verdad era malo, y yo hasta lo condené en mi ignorancia, y este hombre no tiene perdón de Dios. ¿Y quién es uno para condenar a alguien? Esas cosas equivocadas, porque son cosas, pensamientos que uno... Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ese hombre se salvara. Así hacía lo malo, se prestaba para toda cosa mala, no sé, se pasaba de calidad, como dice uno, pero Dios lo amaba. Y yo vi que lo botaron de la empresa y hasta me alegré, dije, usted ya está pagando lo que debe pagar. Pero después un día lo encontré más bendecido, tremendo, y él era así bocón y ven acá, pelado, mira, me echaron de la empresa, y como el sapo me monté en esta tarulla que venía en el río, y aquí estoy bendecido. Yo dije, cara, mire, ¿qué fue? No me alegré. Estoy hablando con sinceridad. Yo empecé a caminar, venía de San Andresito porque él tenía un puesto. Yo digo, este hombre está más bendecido que allá en la empresa ahora. Dios mío, yo no entiendo esto, realmente no entiendo. Yo venía altercando con Dios diciéndole, yo no entiendo cómo bendices a este hombre que debía estar muerto, debía estar todo lo que ha hecho, toda la maldad que ha hecho. Y un día estaba en una campaña y cuando veo que el hombre va bajando con una Biblia al brazo y me grita, ¡ay, pelado! Pues él era mayor que yo. Ya soy como tú, tengo aquí la palabra de Dios, me convertí a Cristo. Tremendo, eso fue para mí un golpe. Yo lo abracé, lloramos, le pedí perdón a Dios y a él. Y hoy es un pastor. Dios, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ni el más malo Dios quiere que se pierda. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero ¿para quién? O sea, ¿a través de qué lo va a salvar Dios? A través de usted y de mí. Por eso no podemos dejar de predicar. Nadie nos puede callar, ni el COVID, ni el tapaboca. Nosotros tenemos que anunciar a la gente, y más hoy, porque más cuando el día se acerca, debemos levantar nuestros ojos porque nuestra redención está cerca. Entonces, es un momento para interceder por nuestra familia, para buscar a Dios de todo corazón. Las personas no conocen el propósito de Dios. Es una de las cosas por las cuales no oramos como debe ser, porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando nos hizo a nosotros?
que su presencia, su vida estuviera en nosotros. Por eso cuando el diablo tienta a Eva, le dice, Eva le dijo, no, es que Dios dijo que el día que comas de ese árbol morirá. Y el diablo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Sabe? Dios es lo que sabe que cuando tú comas de este árbol serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahí cayó y comió del árbol. O sea, si ella no come de ese árbol, si el hombre no desobedece a Dios, toda la tierra estaría llena de la gloria de Dios y el hombre reinaría, Dios en el cielo y el hombre en la tierra, y habría una comunión íntima entre el hombre y Dios, que era lo que había antes del pecado. Pero eso se rompió y ahora Dios buscó un pueblo que no era su pueblo. Este pueblo hermoso que estamos aquí dice que no teníamos nada, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Usted tiene que estar agradecido de Dios. Entonces, Dios lo tiene a usted para interceder. Usted no está de vacaciones, usted no está simplemente para ver cosas y mirar y comer. Usted está aquí porque usted es importante para Dios. Dios lo escogió a usted para ser el mediador entre Él y los hombres. Eso es lo que dice este capítulo, lo que dice Pablo aquí cuando dice, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Está orando por las autoridades. Damos gracias a Dios por el Departamento del Atlántico. Usted sabe que cuando comenzó la pandemia, la gobernadora se habló con ella, los pastores hablaron y con el alcalde y aceptaron un día de oración, varias semanas de oración por el Departamento del Atlántico. El Departamento del Atlántico ha estado en paz, a donde ha habido menos COVID. Fíjese que allá están las UCI llenas y aquí hasta traen de otras partes porque aquí están vacías. ¿Quién hizo eso? La oración, la intercesión del pueblo de Dios nos dio la victoria y nos va a dar la victoria siempre porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Entonces, Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. ¿Cuál es el primer propósito? Reflejar la naturaleza de Dios. Diga conmigo, reflejar la naturaleza de Dios. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza moral de Dios. Fuimos hechos para reflejar a Dios. Lo mismo que Jesús. Lo mismo que Jesús hacía, nosotros lo podemos vivir también, porque somos los hijos de Dios. Por eso dice el autor de los Hebreos, ¿cuál de los ángeles le dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Y si usted no es hijo, sea hijo, porque los hijos tienen el canal abierto, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba viviendo un momento difícil en ese momento. ¿Dónde estaba Jeremías? Estaba en la cárcel. Pero él no era lo más importante para él. No le dijo, Señor, sácame de esta cárcel, de esta mazmorra aquí, de la cisterna. Él empezó a orar por ese pueblo, porque era la voluntad de Dios que él intercediera por ellos. Y ellos no quisieron creer y por eso tuvieron que ir cautivos. Pero me llama la atención de que él no oró para que lo sacaran de la cárcel, sino que Dios le da una palabra y le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es lo que Dios quiere revelarlo en este tiempo a la iglesia. Cuando hay intercesión, cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos, ¿qué pasa? Dios nos da sueño muchas veces de los ataques de Satanás y nosotros empezamos a orar y a interceder y la cosa pasa. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así y es lo que Dios ha establecido. Entonces, qué bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, que el hombre sea como nosotros, es lo que Dios dijo. Y esa era la voluntad de Dios. El hombre perdió eso, pero nosotros, gracias a Dios, en Cristo lo recobramos. Y hoy tenemos el privilegio de ser llamados los hijos de Dios, porque Dios habita en nosotros, su Espíritu habita en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esa es la palabra, ¿verdad?
Entonces, reflejar la naturaleza de Dios es lo primero que tenemos que hacer. ¿Está reflejando usted la naturaleza de Dios en su familia? Porque nosotros a veces decimos, no, pero es que eso es muy duro. Es allí donde tenemos que entrar en la voluntad de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis y será hecho. Si esa palabra permanece en ti, si la vida de Dios está en ti, tú tienes cielos abiertos. Por eso era que Jesús tenía cielos abiertos. Por eso es que los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y cuando Jesús abrió la boca para enseñarle a orar, lo primero que les dijo fue, cuando oren digan, Padre nuestro, que usted pueda llegar al Señor, no como Señor, yo pobre de mí y tal, sino decirle, Dios, yo soy tu hijo, tu palabra dice esto, que todo lo que yo pida creyendo, si guardo la palabra, si vives en mí, yo vivo en ti, todo será hecho, porque es lo que dice la palabra. ¿Cuántos lo creen esta mañana que sí se puede? Grandes cosas Dios tiene para nosotros, pero no van a suceder. Por eso es que dice la palabra, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Dios, cuando nosotros no le damos la libertad a Dios, no tenemos esa comunión, esa intimidad con Dios, estamos cortando esa vida de oración. No hay una vida de intercesión correcta. Entonces es lo que tenemos que hacer, reconciliarnos con Dios y estar en comunión con Dios para que suceda lo que sucede en el cielo, suceda también en la tierra, porque es la voluntad de Dios. Él estableció su trono en el cielo, pero la tierra es el estrado de sus pies. Y también el hombre fue hecho para gobernar en la tierra. Por eso es que cuando Dios no es arbitrario. A pesar de que el hombre pecó y todo eso, Dios no le quitó el poder, le dejó el poder de poder hacer cosas grandes. Y por eso es todos los inventos que usted ve, el celular, el teléfono, los computadores y todos estos equipos que manejamos. Eso es porque el hombre tiene una sabiduría que Dios se la dio. Es diferente a todos los seres creados. Entonces el hombre tiene un poder, y más cuando ahora la iglesia tiene un poder para atar y desatar, para cerrar y abrir. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, no el del reino de los cielos, no el reino para ir a los cielos, no, el reino de Dios en la tierra. Por eso Pedro, cuando fue a predicarle a los gentiles, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre aquellos, empezaron a hablar en otras lenguas y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque abrió, esas llaves están en las manos de la iglesia hoy. Usted tiene las llaves para abrir y cerrar el reino para su familia, para la ciudad, o sea, lo que Dios quiere. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se convirtiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. ¿A quién va a escuchar el Señor? A su pueblo. ¿Dónde está su pueblo? Está aquí esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Está ahí conectado. ¿Dónde estás? Ese es el pueblo de Dios. Entonces, esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. Ahí tenemos que llegar. La idea de Dios es que seamos como Él. Eso pasó en la vida de los discípulos. Fíjense ustedes, mientras la persecución vino tremendamente sobre los primeros cristianos, porque Dios les dijo que fueran a todo el mundo y ellos se quedaron en Jerusalén dando vueltas ahí viendo los milagros. Dios dijo a todo el mundo, mandó una persecución y se esparcieron por todo el mundo. Y algunos lo cogieron y lo metieron preso, a Pedro lo metieron preso. Y dice que la iglesia intercedía por Pedro. De noche y de día tenían ahí 24 horas de oración y de pronto una madrugada llegó Pedro tocando la puerta. Y cuando abrieron, vieron que era Pedro y aún no se lo creían. Pero es lo que Dios hace cuando hay una iglesia que le cree al Señor y que vive la palabra. ¿Cuántos lo creen esta mañana que puede suceder con nosotros? Alabe a Dios y lo va a alabar a Él, dele gracias. Dios lo quiere hacer con nosotros. Se apareció un ángel en la cárcel y abrió las puertas y sacó a Pedro. Gloriosa manifestación, ¿verdad? Dios quiere que vivamos ese tiempo nosotros ahora. Por eso es que dijo, los hombres naturales se volvieron sobrenaturales. Hermano, créame que usted es sobrenatural, usted está llamado porque usted dice, pero hermano, ¿cómo así? Usted me está enseñando una herejía. Es sobrenatural porque ahora no vive usted, ahora Cristo vive en usted. Lo mismo que tenía Pedro lo tiene usted, ¿sí o no?
El mismo espíritu, no hay dos espíritus de Dios, hay un solo espíritu. El mismo espíritu que está en Dios está en usted, de manera que usted tiene un privilegio de tener el espíritu de Dios, porque Dios lo quiso así con un propósito eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted no es cualquier cosa, usted tiene que levantarse en este tiempo y tomar la autoridad, porque ahora Cristo vive en usted y a través de usted, y lo que Cristo hizo, nosotros cosas mayores que las que Él hizo haremos en su nombre. ¿No dice la palabra eso? Entonces vamos a creer esa palabra. ¿Cuántos van a creer esa palabra? Porque tenemos que vivir este momento. Mire, qué bueno, en el capítulo 14 de Juan nos habla la palabra. Nos dice, este capítulo a mí me encanta porque cuando lo leo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en vosotros y estará con nosotros. No nos dejará huérfanos, vendré otra vez. Entonces dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando usted guarda la palabra de Dios, usted hace la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, Dios y Jesús están en usted. Qué potencia tan grande, qué cosa tan maravillosa, de manera que por eso es que estos hombres pudieron abrir el mar cuando estaba cerrado el mar. Y los israelitas no sabían qué hacer. Moisés le dijo, Moisés que era un gran intercesor, le dijo, no tienen por qué tener temor. Estos egipcios que ustedes ven no los verán más nunca porque Dios va a pelear por nosotros. De manera que no se preocupen, no tengan miedo. Eso lo puede decir un hombre que conoce a Dios, que tiene una comunión íntima con Dios y que sabía que Dios iba a hacer algo. Porque los israelitas estaban asustados diciendo, nos van a matar, aquí nos trajiste para... Y de pronto Moisés oró y Dios le dijo, extiende la mano, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo mismo puede suceder porque el mismo que estaba en Moisés está en nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Es el mismo espíritu, no hay dos espíritus. Ese mismo que abrió el mar está aquí para hacer milagros esta mañana. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Y vemos cómo Moisés fue un intercesor tan poderoso con Dios, que el día que el Señor se airó con ellos porque hicieron el becerro de oro, hicieron cosas, adoraron otros dioses, y Dios es un Dios celoso, digo, apártate que los voy a terminar a todos. Y Moisés se puso en la brecha y dijo, no Señor, si lo vas a matar a ellos, primero tienes que matarme a mí. Eso es lo que hace un intercesor, toma el lugar del reo, de la persona que está perdida, de la persona que está viviendo el momento. Se pone en los zapatos de él. Y Dios perdonó a ese pueblo. Y Dios perdonó porque Moisés intercedió por ellos. Entonces Dios está buscando intercesores, pero lo que dice esta palabra es importante en el capítulo 12. De cierto os digo, que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores allá hará porque yo voy al Padre. Jesús, ¿dónde está ahora? Está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Si Él no intercediera por nosotros, hermano, el enemigo nos habría derrotado a todos. Pero ahí está Él, delante de Dios, día y noche. Esa es mi iglesia, esa es la que yo compré con mi sangre, esos son los redimidos, esos son los tuyos, Señor, los que yo compré para ti, los que son hijos tuyos ahora. Aquí está esa iglesia que el Señor compró con su sangre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y esa iglesia está llamada a hacer grandes cosas en Dios. Fíjense que cuando los discípulos entendieron esto y vino la revelación de la palabra y empezaron a vivir en la voluntad de Dios, no había nada que los detuviera. Los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, porque el mismo espíritu que estaba en Cristo estaba en ellos ahora. Y ellos empezaron a hacer grandes cosas. Y dice que oraban y el lugar donde estaba se llenaba de la gloria de Dios, porque la presencia de Dios estaba en ellos. ¿Sabe? Tenemos que llegar a ese punto. La presencia de Dios está en nosotros.
Y cuando vengamos a este lugar, vamos a hacer que este lugar también sea lleno de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y es lo que Dios nos dice en la palabra: cosas mayores que las que yo hice ustedes harán en mi nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué importante es eso, levantarnos nosotros. Dios es soberano como su palabra, más allá de lo que Él mismo ha dicho y estableció. Dios nunca viola su palabra, por eso es que yo quisiera que el Señor, yo les decía, le he dicho muchas veces esto, cuando estaba comenzando en el ministerio, muchas veces llegaba gente, unos hombres allá que eran malos y empezaban a cogerle el cabello y a molestar a las hermanas. Y yo, como estaba todavía no estaba tan espiritual, entonces yo un día le dije a un hombre de eso: si tú tocas a esta hermana, das un paso más para tocarla, te meto la mano hoy y vas a saber que yo soy un hombre. El tipo tuvo miedo y no dio el paso, pero donde dé el paso yo tenía que pedirle perdón después a Dios, y después yo quedaba solo y me sentía tan mal. Dios, fallé otra vez, Padre, mira que hazme un robot. Y yo digo: no, yo no hago robot, Álvaro, yo te hice con la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, tú escoges qué quieres. Y eso es la verdad. Dios nos ha dado una libertad gloriosa. Yo hubiera querido que Dios me hubiera hecho un robot cuando hubiera guiado, pero Dios no hizo robot, Dios hizo un hombre, le entregó una voluntad. Por eso es que el hombre es diferente a todos los seres creados. Él tiene la voluntad. Usted tiene la voluntad para decirle: no quiero más, Señor, hasta aquí llegué. Y Dios respeta esa voluntad. No te va a coger a palo, ni te va a matar, trata de convencerte que lo mejor es. Vemos todos estos casos. En el caso del hijo pródigo, se fue de la casa, Dios no, es la historia del padre bueno. Él se gastó todas las cosas, llegó después al Padre y el Padre lo perdonó, lo amó. Eso quiere decir el amor de Dios por nosotros. Entonces Dios quiere que ese amor esté en nuestro corazón también hacia nuestros semejantes. Y es lo que Dios nos enseña. Entonces Dios quiere que usted entienda que usted es importante en la tierra, que usted no está de casualidad, usted no está de paseo, usted no es una persona más en la tierra, usted es un hijo de Dios para interceder, porque si nosotros intercedemos por la ciudad vamos a vivir en paz. Si intercedemos por el barrio vamos a vivir en paz en el barrio. Si intercedemos por la casa vamos a vivir en paz en la casa, que es lo que Dios quiere. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? La clave está en que nosotros entendamos quiénes somos en el Señor. Dice: la intercesión fue creada para cumplir su palabra. Dios no va a hacer nada en la tierra si usted no se lo pide, si usted no le ora a Dios por sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque pude llegar a la casa de mi abuela y fue la que me crió. Y esa intercesión de ella, yo a los 12 años por ahí yo dije: yo no voy más al culto, abuela, yo no me gusta eso, no voy más. Pero ella me dijo: bueno, mijo, si es tu decisión, fue mi decisión. Pero yo nunca dejé de creer que Dios estaba conmigo. Y cuando tenía momentos difíciles lloraba y Dios me respondía. Pero seguía en mis andanzas, a pesar de mis errores, pero había una abuela que oraba día y noche por mí. Y cuando el día menos pensado, a los 20 años, yo dije: hoy me entrego al Señor. Tuve 2 sueños con el fin del mundo y yo dije: no, Dios me está haciendo un llamado. Y me vine para el templo y levanté la mano y le dije: hoy acepto al Señor como mi Salvador. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios a través de una intercesora que creía la palabra, que vivía la palabra, que amaba a Dios, que guardaba sus mandamientos. Y cuando eso pasa, Dios hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles para nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Dios está buscando intercesores como usted, como yo, que nos levantemos en este tiempo a creer la palabra de Dios. Es lo importante. Entonces tenemos que mirar algo importante. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis. Usted tiene el poder para cambiar las circunstancias. Yo le voy a dar una palabra, mire. Si usted no tiene una casa, es porque usted no se ha dispuesto a pedírsela al Señor. Y no se ha metido en creer que Dios lo puede hacer. Porque si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que usted tenga una casa, que no esté pagando arriendo por 20 años y después lo saquen de la casa. No, es la voluntad de Dios que usted tenga una casa. Cuando yo no
tenía casa, yo le pedí a Dios y hubo un milagro. Diga conmigo, hay milagro. Porque yo no tenía para comprar esa casa. Valía 9 millones de pesos en esa época. Y yo tenía 2.800.000, que era lo que me habían dado cuando salí de la empresa. Con 2.800.000 yo compré una casa de 9 millones de pesos. Y me endeudé por unos días hasta que todo lo que tenía allí, lo que me dejaron, me hizo pagar las deudas y quedé con la casa y como yo la quería. Porque Dios es Dios bueno. Dios nos ama y Dios quiere que le pidamos a Él con fe, porque Él quiere manifestarse a través de nosotros para que los que no creen, crean por lo que, si no creen por la palabra, tienen que ver por los milagros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y podamos ser testigos del poder de Dios. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Es la verdad. Dios te quiere sanar no solamente para que te sientas bien, y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, yo quiero que Dios me sane, ¿para qué? Para estar bien, para divertirme bien. No, Dios te va a sanar para que le sirvas a Él, para que hagas la voluntad de Él. Entonces, sino porque Él necesita para llevar a cabo su voluntad. Mire qué interesante es esto. Dios nos necesita para llevar a cabo su voluntad en la tierra. ¿Quién tiene Dios para cumplir la voluntad de Dios en la tierra? A la iglesia, a usted y a mí. Si nosotros fallamos, Dios dice que hubo una reunión en el cielo donde estaba Miguel el arcángel, estaba Jesús, estaban los ángeles, estaba todo allí. Y le hicieron una pregunta a Jesús. Jesús, ¿quién tienes tú para salvar al mundo? Y dijo, la iglesia. Y si ella falla, no sé, pero no hemos hecho otro plan. El plan de Dios para salvar a la humanidad es usted y yo. Si no lo hacemos, la gente se va a perder. Hay que interceder y hay que hablar del Señor y hay que predicar este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Es un mensaje para todos nosotros. No estamos de vacaciones. El enemigo quiere cerrarnos la boca con una cosa, con otra, pero por encima del tapaboca vamos a hablar de Cristo. Vamos a decir a la gente que hay esperanza en Dios, que Dios los ama y que Él dio su vida por ellos. ¿Cuántos lo creen? Y así como nosotros llegamos a Cristo, ellos también van a llegar, porque hay una intercesión por ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Esa es la verdad de Dios. Dios busca un cuerpo físico para interceda. Dios está buscando un cuerpo físico, porque es que Dios no se puede manifestar como espíritu solamente. Si Dios quiere hacer algo en la tierra, tiene que usar el cuerpo de nosotros. Por eso es que también Satanás no está en la cortina, como a veces la gente diga, no en el cuadro, no en los muebles. Alguien sacudía los muebles y salía polvo de los muebles porque estaba en un momento donde las calles no estaban pavimentadas y el polvo caía. Ahí está, ahí va saliendo, míralo cómo va saliendo. Eso es mentira, mi hermano. ¿Sabe dónde habita Satanás? En el corazón de los hombres. Cuando usted ve un asesinato, ese espíritu de asesino que hay, de sicario, entra en el corazón del hombre. Ahí es Satanás quien está usando a ese hombre. Los ídolos dicen que no son nada, pero que detrás de cada ídolo está un demonio. Mire esto de la Virgen del Carmen que dice, ¿qué pasa? Que siempre en esos días hay muerte. Y nosotros estamos escuchando, pero no oramos lo suficiente por eso. Entonces, el enemigo, así como Dios necesita un cuerpo y Dios estableció tu cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios viviente. Tenemos poder para cambiar las circunstancias. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dios nos ha dado el poder para cambiar las circunstancias. Dígalo, dígalo duro. Dios me ha dado el poder para cambiar las circunstancias. Es lo que Dios le dio a los discípulos. Cuando ellos entraron a la comunión con Dios y creyeron la palabra, no había quien los detuviera, ni la cárcel, ni el naufragio, ni la muerte, nada los podía separar y detener. ¿Por qué? Porque no eran ellos, era Cristo en ellos, era el Espíritu Santo, era la vida de Dios en ellos. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Tú estás en la tierra por un principio de Dios, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dítelo tú mismo, Dios tiene un propósito conmigo. Y para que ese propósito se cumpla, yo tengo que entregarle mi vida al Señor. Es la única forma de que se cumpla el propósito de Dios. Mire lo que dice ejemplo en Ezequías
Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Créame que me da ganas de llorar cuando yo leo este versículo. Dios anda buscando personas como usted. ¿Sabía eso? Porque hay una amenaza. Mire este COVID. Es la primera plaga que azota a toda la humanidad, porque antes la plaga era en la África, los de color negro, los por allá en las veredas, pero ahora todo el mundo, todos los políticos, todos los gobernantes, todos cayeron en el mismo lugar. Dios está mostrando para mostrarle que Él es el que tiene el poder y que la iglesia es la que tiene que interceder, porque ningún científico podrá hacer lo que Dios puede hacer. Dios es el que puede erradicar esto, porque si ustedes saben, todos los científicos que he escuchado dicen, esto vino para quedarse. En el nombre de Jesús no se va a quedar, porque la iglesia se va a levantar. Por eso el martes vamos a tener una intercesión para que Dios tome el control como lo ha tomado hasta aquí, y para darle la gloria a Dios, porque Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer, lo que el científico no puede hacer, porque más grande que el científico es el que está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Que el que está en el mundo, y aunque el enemigo se haya levantado como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo quiero que te pongas de pie. Medita en ese versículo que está en Ezequiel 22:30. Dios te llamó para ser un intercesor. Dice, busqué hombres. Dice, busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no la hallé. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios está buscando un pueblo para que oremos por este suroccidente de Barranquilla. Dios no quiere que mueran como murieron esos niños, esos jóvenes que son familiares de los hermanos de aquí. Dios no quiere eso, pero el enemigo no duerme. Él trabaja 24 horas, pero nosotros tenemos un Dios que trabaja 24 horas. Y por eso nos dio la palabra en el libro de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y una de las cosas importantes que Dios nos quiere enseñar es la persistencia. Cuando terminó el Padre Nuestro, Dios nos da un ejemplo. Dice que debemos ser como aquel hombre que necesitaba pan. A medianoche llegó el amigo que tenía la tienda y le dijo, oye, levántate porque necesito pan para unos amigos que vinieron. Y el otro le contestó, oye, no respeta que estoy con mi familia aquí, ahora cómo voy a levantar. Y el hombre siguió. Entonces dijo, no me levanto porque eres mi amigo, sino por la inoportunidad. Entonces sea inoportuno. Usted necesita algo, no deje que lo venza la duda ni el dolor. Usted espere en Dios y diga, Dios, tú lo prometiste, y si es la voluntad de Dios se le va a dar, porque es lo que Dios quiere. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Dios no quiere que tu familia se pierda, Dios no quiere que tus vecinos se pierdan, pero tú tienes la palabra, tú tienes el poder para cambiar esas circunstancias. Entonces vamos a levantarnos en esta mañana, vamos a decirle a Dios, Dios necesita tu cuerpo físico para habitar en ti. Yo estoy mirando ahora algo glorioso y maravilloso. Tú sabes lo que es que Dios esté en ti. ¿Qué te puede detener si Dios está contigo? ¿Qué podía detener al pueblo de Israel cuando ellos estaban haciendo la voluntad de Dios? Ni el mar, ni el ejército de Faraón, ni las fuerzas del enemigo, ni el poder de las tinieblas contra ellos podía, porque el más grande, el todopoderoso, estaba con ellos. El que hizo el mar, el que hizo el viento, y por eso es que Él ordenó al mar que se abriera y se abrió. Eso es un milagro glorioso que no había sucedido antes, pero que sucedió, porque el Dios de dioses, cuando nosotros tomamos el lugar, Él se glorificará en esta iglesia, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que hagas, porque Él quiere verte bendecido y quiere verte en una comunión íntima con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es el momento de Dios. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Y vamos a orar por aquellas cosas que parecen imposibles. Dios es Dios de lo imposible. Dios nos quiere llevar a un nivel más alto.
Sabe, todo lo que está pasando nos está diciendo que Dios nos quiere llevar, porque antes de la pandemia, todo chévere, todo bueno, todo bien, no comida, alimentos, o sea, metió la pandemia, enfermedades, murieron familiares, hay menos economía, los precios están altos, todo eso. Pero Dios nos quiere mostrar que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y que lo que Dios está permitiendo es para que tengamos mayor comunión con Él. Cuando vemos que ya el hombre no puede, cuando vemos que la ciencia no puede, entonces necesitamos un milagro. Si tú eres una persona que tienes una necesidad que el médico te ha dicho no hay nada que hacer contigo, tú necesitas un milagro. Y hoy eres candidato para recibir un milagro, para que la gloria de Dios se manifieste y tu familia y tú puedas ver que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, que Él no cambia y su gloria permanece para siempre. El mismo que abrió el mar está aquí esta mañana para hacer un milagro en tu vida. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Yo creo esta palabra, yo creo que tú lo puedes hacer hoy, porque para ti no hay nada imposible. Levanta tu corazón a Dios. Ama, raya, alaba, calla. Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana, Señor, en las vidas, allá donde están escuchando la palabra a través del medio visual, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad. Echamos fuera toda duda, Señor. Echamos toda incredulidad. Todo lo que no es tuyo, Padre, por el poder de tu palabra. Hoy tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. Abra sus labios. Yo sé que está con el tapaboca, pero abra su boca. Yo sé que hay necesidades en esta mañana que tú dices: nadie me puede resolver este problema, pero para Dios no hay nada imposible. Yo quiero decirte, yo estoy creyendo esa palabra, que hoy suceden milagros en tu vida, que hoy pasan cosas grandes en tu vida, que Dios ha determinado bendecirte a ti y a tu familia. Si tú lo buscas, si tú tienes esa comunión con Él, las cosas imposibles se volverán posibles. Recuerda lo que dice Mateo 6, 32, 31, 32 y 33. Dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que necesites viene por añadidura. Créelo en esta mañana, créelo de corazón que va a pasar. Yo quiero que tú extiendas tu corazón y le digas: Señor, yo creo que algo grande va a venir sobre mí. Voy a orar porque las cosas imposibles hasta aquí se van a volver posibles. Los milagros van a ocurrir en mi casa, en mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Dios le ha dado una autoridad. Si usted quiere que Dios haga algo, abra su corazón y dígale: Señor, aquí estoy. Voy a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me agrada, Señor. No quiero vivir más en mi pecado. No quiero vivir más en mi desobediencia. Quiero vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Crea que algo grande viene para su casa. Usted es el contacto de Dios. Nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por nosotros, reconciliando al mundo con Dios. Qué importante que usted no es cualquier persona, usted es un agente de Dios en la tierra. Dios está en usted. Usted puede hablar a las circunstancias, usted puede hablar a los problemas y se van a resolver, porque no es usted, es el que está en usted, el grande. Cuando a Pedro le dijeron: ¿por qué hicieron esto? Levantaron al paralítico. Dice: no somos nosotros, no es por nuestra bondad, es aquel que murió y resucitó, que está vivo hoy, y dijo que predicáramos este evangelio y que Él iba a hacer las señales y los prodigios para que la gloria de Dios se manifieste, y el que no cree por la palabra crea por las señales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Padre, gracias, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te damos gloria. Yo quiero que usted tire un poquito su fe y le diga a Dios esta mañana: pida lo que usted cree que es imposible. No pida cosas pequeñas, pida cosas grandes, porque usted tiene un Dios grande.
poderoso que lo pueda hacer. Si usted cree, Dios va a hacer algo tan grande que usted se va a quedar sorprendido. La gente que lo conoció se va a quedar sorprendida porque Él va a mostrar que el grande, el poderoso está de su lado. No importa, yo creo que estamos viviendo un momento especial porque en medio de la pandemia ha ocurrido milagros grandes de encontrar empleo, de crear empresas, de hacer cosas grandes, porque el Dios grande está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te glorificamos en esta mañana. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Hoy se rompe en cadena, Dios, toda indiferencia, Señor, todo lo que no es tuyo. Levántanos con un espíritu de agradecimiento, de fe, para creer cosas grandes, Señor, que tú lo puedes hacer. Levanta tus manos y dale gracias a Dios, que Él lo ha hecho, Él lo hizo ya en la cruz del Calvario. Todo está hecho para nosotros. Somos el pueblo bendecido, somos el pueblo que podemos orar y recibir, creer que Dios lo hace, porque dijo, todo lo que pidieres creyendo al Padre, en mi nombre será hecho. Pero tenemos que ser persistentes en la oración. Lo de la viuda, día y noche estaba ahí. Hazme justicia, hazme justicia. Dios dice, no hará justicia a los que claman el día y noche, se tardará en responderle. Cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. El justo por su fe vivirá. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor. Creo que tu palabra está en ellos. Que se levanta un pueblo glorioso, Señor, creyéndote que todo es posible, Señor. Que vamos a ver milagros en este tiempo. Que vamos a ver sueños realizados a pesar de todo lo que está pasando, de que la gente, las noticias sean malas. Porque en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, tú te vas a glorificar en tu pueblo. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Diga, gracias, Señor, yo lo creo esta mañana, que vienen días mejores para nosotros, aunque para el mundo sean peores. Dios, que es el tiempo de buscar a Dios como nunca lo hemos buscado. Gracias, Señor, tú estás aquí en esta mañana. Nos levantamos con el poder de tu Espíritu, Señor, la fuerza tuya en nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.